Bueno, pues vamos a continuar, por tanto, con esta introducción a la filosofía de Marx, una introducción pues, un poco más exhaustiva de lo que en principio había pensado, pero bueno, aprovechando que nos metíamos en la cuestión, pues ya me ha parecido interesante el alargarla un poco, porque es cierto que muchos de vuestros compañeros y compañeras se quejan de que a lo largo de la carrera pues no han visto suficientemente a Marx y, bueno, pues entonces me ha parecido que era un buen momento para hacerlo. Y quisiera, me faltan tres temas por tratar, creo que solamente trataré ya estos tres temas, uno referido a la cuestión del ámbito de lo económico, un segundo referido a la construcción del sujeto antagonista, la construcción del sujeto político, y uno tercero, pues sobre la cuestión del común, y la cuestión del comunismo, vinculando, bueno, ahí está el libro de la Validardó justo detrás de mí, el libro de común, eh, intentando vincular esa idea de Marx de comunismo con la idea de común que tanto se está utilizando en la actualidad. Esos son los tres temas que voy a tratar y que yo creo que podré resolver entre hoy y mañana, con lo cual acabaríamos el mes de abril con habiendo explicado por completo a Marx. Entonces, comienzo por el primero de los apartados, que he titulado Capitalismo y explotación, de la subsunción formal a la subsunción real, y en el que pretendo explicar, en este caso de una manera así muy poco exhaustiva o muy de sobrevuelo, eh, la crítica de Marx al capitalismo, los elementos más interesantes de esa crítica al capitalismo y aquellos que entiendo que nos dan mayores herramientas para poder posteriormente desarrollar un planteamiento político a partir de la crítica de Marx. Lo que vamos a ver en este primer apartado, en esta reflexión sobre capitalismo y explotación, es el diálogo crítico que más va a mantener con los economistas burgueses, pues con Adam Smith, con David Ricardo, porque si algo caracteriza a Marx es su falta de sectarismo a la hora de leer. Yo creo que esa es una característica magnífica y maravillosa. Marx no es en absoluto sectario a la hora de leer, no lee a aquellos que piensan como él, sino que lee muchas más cosas para aprender, para conocer otras miradas. A una de sus hijas en una carta le dice que él es una máquina de deglutir libros, que tiene una pulsión que le lleva a leer y a triturar esos libros y a extraer de ellos cuanta mayor información posible, cosa que se manifiesta, por ejemplo, en un gesto que tenía Marx muy propio, y era que cuando estaba leyendo algún autor, lo que hacía era abrir un cuaderno, el cuaderno Aristóteles, cuaderno Spinoza, en el que iba apuntando, eh, iba resumiendo las lecturas y haciendo comentarios a las mismas. Por ejemplo, se ha editado hace poco el cuaderno Spinoza, si a alguien le interesa, que es la lectura que Marx hace del Tratado Teológico Político de Spinoza. Bueno, y yo creo que además es una manera de trabajar pues bastante interesante, ¿no? Porque así vas recopilando aquello que has leído, lo trabajas y lo asimilas de una mejor manera. Bueno, pues Marx tiene un diálogo crítico con los economistas burgueses, a los que lee en profundidad y con los que establece un diálogo crítico, y a los que lo fundamental va a reprochar tres cuestiones. Va a reprochar, en primer lugar, la pretensión de haber descubierto las leyes de la economía. Ese va a ser el primer reproche. Luego entraré en cada uno de ellos. El segundo reproche que les va a hacer es la consideración por parte de estos economistas burgueses de la propiedad privada como
algo consustancial, algo natural al ser humano. Y en tercer lugar, la tercera crítica tiene que ver con la archicomentada y architrabajada y archicuestionada teoría del valor de Marx, ya que para los economistas burgueses el valor se producía o se produce en la circulación de mercancías, cosa que Marx, como vamos a ver, no comparte. Entonces, Marx va a articular su crítica a la economía política sobre estos tres apartados. El primero de ellos, como os decía, es esa consideración del descubrimiento por parte de esa economía política burguesa de las leyes de la economía. Es de lo que se jactan los economistas burgueses. Hemos descubierto las leyes de la economía. Insisto en algo que ya he comentado en alguna ocasión, ese rasgo de época que lo que busca es encontrar las leyes del funcionamiento de la realidad. Lo hemos visto en el ámbito científico, hicimos referencia en el ámbito científico, es la época en la que se buscan las leyes de la naturaleza. Ahí tenemos a Galileo, ahí tenemos a Kepler, ahí tenemos a Newton, esa obsesión por formular, en el sentido de encontrar fórmulas que expresen la naturaleza, y esa pretensión que existe en el campo de la ciencia y del universo, pues se intenta trasladar al resto de los ámbitos de la en realidad, y también alcanza a la economía. Y los economistas intentan encontrar las leyes de la economía y entienden que esas leyes de la economía de existir son como las leyes naturales, leyes eternas, inmutables, válidas en cualquier tiempo y lugar, y del mismo tenor que, por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Los economistas burgueses, por tanto, insisten en que han descubierto las leyes de funcionamiento de la economía, a lo cual Marx pues, responde de una manera muy contundente y yo entiendo que muy acertada. Lo que les hace ver es que lo que han descubierto es el descubrimiento, si acaso lo que han descubierto es el funcionamiento de la sociedad capitalista. Es decir, de un momento del proceso histórico, pero que precisamente esas leyes que explican el funcionamiento capitalista, de ser ciertas las que enuncian los economistas burgueses, que Marx, por otro lado, también pone en cuestión, de ser ciertas, no son válidas para otro tipo de economías. Efectivamente, la economía esclavista o la economía feudal no se rigen por los mismos principios que la economía capitalista. Tienen regímenes de funcionamiento diferentes y, por lo tanto, Marx entiende que cuando transitemos a otra forma social, en este caso del comunismo, las leyes de la economía también deberán variar, ¿no? Esa es la primera objeción, la primera crítica que Marx realiza a los economistas burgueses. La segunda de ellas tiene que ver con la propiedad privada y con el carácter natural de esta, ¿no? Para los economistas burgueses, también para Locke, recordad cuando analizábamos su teoría del contrato, existe un vínculo indisociable entre individuo y propiedad. Hay una pulsión propietaria en los individuos. A nuestra naturaleza acompaña el deseo de propiedad y, por lo tanto, la propiedad privada es la forma de propiedad que acompaña a los sujetos. Más va a señalar que, bueno, que también estamos ante un hecho histórico y que efectivamente en las sociedades capitalistas se impulsa esta pulsión propietaria individual por parte de los sujetos, pero que en otras formas sociales e incluso en el seno del propio capitalismo hay otras formas de propiedad, que existe la propiedad común. Esto es interesante señalarlo en la medida en que yo creo que nuestra tradición histórica, nuestra
tradición política, incluso nuestra tradición educativa, en modo alguno ha señalado esto. Yo recuerdo hace unos años explicando esto, como había una alumna en clase ya mayor, economista, que ponía ojos como platos, ¿no? Y decía, y se me acercó en varias ocasiones diciendo, claro, es que de esto no nos, no nos han hablado nunca en la carrera, ¿no? Y dices, claro, qué raro, ¿no? Que no hayan hablado de esto. Bueno, pues claro, la orientación de una carrera como ciencias económicas, pues bebe directamente esa idea de la economía política capitalista, de que solamente hay una economía y hay unas leyes de la economía y además intentan matematizarlas, ¿no? Bueno, pues frente a esa idea, Marx subraya la presencia de lo común, la importancia de lo común, y precisamente cómo toda la historia del capitalismo, buena parte de la historia del capitalismo, puede ser entendida como la lucha por la apropiación de lo común, la lucha por la privatización de esos bienes comunes. Es lo que hemos visto en la Inglaterra del 17 con respecto a los pastos, a los montes, a los bosques, lo que hemos visto en Alemania con respecto a la recogida de leña, o lo que podemos ver en nuestros tiempos neoliberales con el tema de la educación, la enseñanza, el agua y esa voluntad de convertir en privado lo que en estos momentos no es común, pero sí público. Entonces, esa es una tensión que está en el capitalismo y no responde a una pulsión natural de el sujeto, sino a una construcción histórica de la subjetividad. Y además Marx iba a señalar de manera muy adecuada dos paradojas fundamentales del liberalismo. Dos paradojas que no suelen ser puestas de manifiesto y que, sin embargo, podemos constatar en nuestro día a día, ¿no? Porque recordemos que el liberalismo, desde sus orígenes, desde los planteamientos de Locke, va a establecer un vínculo entre propiedad privada y trabajo y esfuerzo, ¿no? Aquel que se esfuerza es aquel que posee. La propiedad es fruto del trabajo, ¿no? Si poseemos algo es porque hemos volcado nuestro trabajo sobre ello, y lo hemos hecho nuestro. Sin embargo, el análisis histórico del capitalismo y del desarrollo del capitalismo lo que nos muestra es exactamente lo contrario, que en el capitalismo el producto no pertenece a quien lo produce. Quien vuelca su trabajo en el producto queda desprovisto del producto, y ese producto pasa a ser propiedad de alguien que no ha trabajado en el producto. Es el fenómeno que Marx llama de la alienación en el trabajo. El trabajador trabaja, produce un objeto, pero ese objeto inmediatamente le es arrebatado y pasa a ser poseído por aquel que no ha volcado su trabajo en el objeto. Es decir, quien trabaja no posee, quien no trabaja, el objeto al menos, lo posee. Con lo cual tenemos ahí una de las paradojas más evidentes del capitalismo y que se repiten constantemente en nuestro día a día, y que podemos comprobar simplemente pues mirando el funcionamiento de nuestra sociedad. Y, y, hay un segundo elemento paradójico en la relación entre liberalismo y propiedad privada, y es el empeño liberal en convertir al sujeto, al individuo, en sujeto de derecho, ¿no? En un sujeto poseedor de derechos, ¿no? Que, por otro lado, no acaba de casar con la negación de los derechos políticos del sujeto. Es decir, por el mero hecho de ser seres humanos, somos sujetos de derecho, en teoría, pero luego todo el esfuerzo del liberalismo, recordad la Revolución Inglesa del 17, recordad el debate de Putney, pues
lo que pone sobre la mesa es esa voluntad de evitar que esos presuntos sujetos de derecho, sin embargo, ejerzan los derechos políticos, participen políticamente. ¿Por qué entonces esa pretensión de convertirnos en sujetos de derecho? Porque al convertirnos en sujetos de derecho se nos convierte en sujetos propietarios y propietarios de la única propiedad que alguien desposeído puede poseer, que es su fuerza de trabajo. Y al ser poseedores de la fuerza de trabajo que llevan al mercado laboral, el contrato laboral aparece como el libre acuerdo entre dos sujetos de derecho. Dos sujetos de derecho, dos sujetos iguales, ya sabéis la abstracción liberal, igualmente libres, que se juntan y acuerdan de manera libre un contrato laboral, en el que alguien le vende al otro su fuerza de trabajo. Esa es la manera de convertir el contrato laboral en el resultado del encuentro de dos sujetos de derecho y dos sujetos libres, cosa que es nuevamente una paradoja y una absoluta ficción, porque todos sabemos que ese encuentro contractual no es un encuentro simétrico, sino absolutamente asimétrico, en el que quien vende su fuerza de trabajo está obligado a vender su fuerza de trabajo pues en las condiciones en las que el empleador le plantee, porque el capitalismo se ocupa de tener un ejército de reserva bajo la forma del paro, que si alguien dice no, pues inmediatamente va a encontrar otro sujeto de derecho para hacerse cargo de esa labor, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que Marx pone en entredicho es esa idea del carácter natural de la propiedad y del vínculo entre trabajo y propiedad privada. Y a la tercera cuestión es a la que le voy a dedicar un poco más de atención, porque va a desembocar en dos conceptos que son muy importantes a la hora de entender el análisis de la sociedad que va a realizar Marx. Y es la cuestión de la teoría del valor. ¿Cómo se produce el valor? ¿Cómo se produce la valorización del objeto? Fijaos, voy a utilizar ya dos palabras que nos dan la clave. ¿Cómo se produce la valorización de la mercancía? ¿Cómo se produce la valorización del producto? Cuando utilizo mercancía, estoy apuntando en una dirección, y cuando utilizo producto estoy apuntando en una dirección un tanto diferente. Y lo digo porque efectivamente los economistas burgueses miran al objeto como mercancía, mientras que Marx va a mirar al objeto como producto. ¿Qué es lo que entiende la economía política burguesa, la economía política clásica? Bueno, pues que el proceso de valorización está vinculado a la circulación de la mercancía. El hecho de que la mercancía circule le va dotando de valor. A medida que la mercancía va pasando de unas a otras manos, su valor va aumentando. Y ahí se produce un proceso de aumento de valor de la mercancía, que es el que constatamos día a día pues con los productos agrarios, que a pesar de que quien los trabaja, a pesar de que hay quien los trabaja, ese trabajo, sin embargo, recibe una remuneración paupérrima, y sin embargo esos productos luego en el proceso de circulación pueden llegar a alcanzar pues un valor muy superior al inicial, ¿no? Marx va a señalar que esto carece de sentido, ¿no? Que el hecho de que un objeto cambie de lugar no indica nada con respecto a su valor, no produce un incremento de valor. Que donde hay que encontrar el valor de la mercancía o
o el incremento de valor de la mercancía es en el proceso de producción. Es en el proceso de producción. Y yo creo que esto en el campo es donde realmente también se puede, es un debate que estamos viendo en la actualidad y que es curioso cómo, siendo un debate que pone muy de manifiesto esta cuestión, sin embargo, puede ser utilizado desde posiciones liberales y reaccionarias para llevarlo en su propio beneficio. ¿Qué es lo que señala Marx? Que el proceso de valorización lo que implica es que al trabajador, aquel que desempeña su labor productiva, no se le ha pagado el salario, no cubre el valor de la mercancía. Con el salario no se cubre el valor de la mercancía. El trabajador, la trabajadora está recibiendo siempre menos del valor que aquello que produce. Y por lo tanto ahí se está generando una plusvalía. ¿No? Está generando una plusvalía porque al trabajador se le paga menos de lo que en realidad él ha producido. Y ahí es donde se genera el valor, en el trabajo. Cuanto menos se le paga al trabajador, mayor es la plusvalía. Y ahí es donde Marx señala el carácter explotador del capitalismo, porque no está retribuyendo con el salario al trabajador las horas de trabajo realmente impresas en el objeto y por lo tanto no le está retribuyendo el valor de lo producido, un valor del que evidentemente habría que descontar la materia prima, los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el valor de lo producido o el obrero no puede recibir por completo el valor de lo producido en la medida en que una parte de ese valor pues tiene que ir dirigido pues a la compra de materias primas, al mantenimiento de las instalaciones, etcétera, etcétera. No es eso lo que está diciendo Marx, pero sí que está señalando la enorme distancia existente entre el valor de lo que el trabajador produce y el salario que él recibe. Pensémoslo en cualquier industria contemporánea. ¿Qué es lo que produce un trabajador, una trabajadora? ¿Qué salario recibe y qué precio tiene en el mercado aquello que él o ella han producido? Esto es a lo que Marx llama, por lo tanto, esta es la teoría del valor de Marx y el concepto de plusvalía, el concepto de plusvalía. Pero Marx va a señalar que hay dos maneras de obtener plusvalía y esto es una cuestión que me interesa señalar porque va a ser muy interesante para analizar posteriormente el devenir político de la sociedad. Marx va a distinguir entre la subsunción formal, lo estoy apuntando, subsunción formal y la subsunción real. Subsunción quiere decir sometimiento, el sometimiento. Subsumirse es meterse debajo, ¿no? Y más lo que va a señalar es que hay dos formas en las que el trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, se someten al capital, a la burguesía. Una es formal, se someten y son conscientes de que se están sometiendo, pero no les queda otra que someterse, y otra que es la real, y es aquella en la que el trabajador, la trabajadora, se somete al capital y no es consciente de que está sometido al capital. No es consciente de la explotación que está sufriendo en el proceso productivo. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues esto va a tener que ver con dos tipos de plusvalía, con los modos de extracción de la plusvalía. Marx va a distinguir entre la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta se vincula con la subsunción formal y la plusvalía relativa con la subsunción real. Y lo explico. ¿Qué es la plusvalía absoluta? Pues aquella que se obtiene, si hemos dicho que el trabajador no percibe con su salario todo lo que llega a producir, pues una manera de extraer una mayor plusvalía es a través de largas jornadas laborales.
cuanto más larga sea la jornada laboral y menos se le pague por hora al trabajador, más plusvalía extraeremos de él. Eso es la plusvalía absoluta, cimentada sobre la base de largas, en el 19 larguísimas, jornadas laborales de 12, 13, 14 horas, incluso con mano de obra infantil, a las que se pagaba de manera miserable, por lo cual los beneficios del capital, la plusvalía del capital, pues era muy grande. ¿Qué es lo que produce esta plusvalía absoluta? Bueno, pues la plusvalía absoluta, según Marx, se vincula con la subsunción formal. ¿Por qué? Porque el obrero es consciente de la explotación. Las condiciones vitales de la clase trabajadora son tan duras que difícilmente no puede darse cuenta de que su mala vida no es efecto de una explotación laboral. Marx decía que si alguien quería conocer el funcionamiento del capitalismo, que no lo leyera él, que leyera Dickens. Bueno, pues le da Dickens. Le da Dickens o le da a Zola, a Émile Zola, Germinal, o leed tantas y tantas novelas en las que se pone de manifiesto las terribles condiciones vitales de la clase trabajadora del 19, principios del 20, o leed también a Maxim Gorky, una celebérrima novela que es la madre de Gorky. O si os queréis ir más adelante, ya una maravillosa, creo que ya os he citado en alguna ocasión, que es de Steinbeck, Las uvas de la ira. Las uvas de la ira, en las que estos fenómenos de explotación se ven de manera muy clara. En Las uvas de la ira es otro contexto, porque es la crisis del 29, la pérdida de la tierra por parte de campesinos norteamericanos, su viaje hacia California en busca de la tierra prometida, etcétera, etcétera. Es un contexto diferente, no es el contexto fabril que podemos ver en Germinal de Zola o en La madre de Gorky o el ambiente urbano que describe Dickens, pero bueno, como novela es un novelón, es maravillosa y nos sirve para entender estas dinámicas de explotación. Bueno, por lo tanto, como os decía, el capitalismo en su fase productiva, en su fase industrial más dura del 19, extrae la plusvalía absoluta y lo que genera es la subsunción formal, como se puede constatar en el hecho de las tensiones revolucionarias que las sociedades capitalistas viven a finales del 19 y principios del 20 y que van a desembocar nada menos que en la Revolución rusa y los coletazos de la misma, que son la Revolución húngara, la Revolución alemana. Los procesos, bueno, en España en el 17 también hay una huelga general revolucionaria y bueno, pues toda una serie de procesos vinculados a esa explotación laboral que está sufriendo la clase obrera. Pero aquí van a entrar a jugar dos cosas. Van a entrar a jugar dos cosas a continuación. Una es la innegable inteligencia del capital. Si alguien piensa que el capitalismo es un sistema estúpido, pues no conoce el capitalismo. El capitalismo es un sistema de una enorme inteligencia. Quizá en estos últimos tiempos sí que está manifestando una cierta estupidez o más bien un desprecio hacia el futuro, una pulsión suicida, suelo decir yo a veces, una pulsión suicida que nunca había tenido y que le lleva a desarrollar actitudes y planteamientos pues que, como no los corrijamos, pues nos llevan directamente al colapso y a la catástrofe. El capitalismo, en su inteligencia, siempre ha sabido rectificar el tiro y cuando
muy consciente de la potencia de los procesos revolucionarios que se estaban produciendo en Europa, de las tensiones sociales, pues empieza a cambiar su funcionamiento, como veremos en los temas posteriores, con la aparición del Fordismo, con la aparición del Fordismo al que ya hemos hecho referencia en alguna ocasión. La inteligencia del capital y el proceso de mecanización del capital. La industria comienza a mecanizarse, a marchas forzadas, se introduce la tecnología, y esto va a tener como efecto la posibilidad, asociado a las tensiones sociales, de hacer jornadas laborales más restringidas, de menor duración, que permitían que la vida de la clase obrera no estuviera sometida al dramatismo al que había estado sometido hasta ese momento. Es decir, con jornadas laborales más cortas, no solamente se conseguía la misma plusvalía, sino que se aumentaba la efectividad productiva. Se aumentaba la efectividad productiva. El obrero era capaz de producir mucho más con jornadas laborales más cómodas, por decirlo de alguna manera. Esas jornadas laborales más cortas, pero intensificadas por la presencia de la tecnología, es lo que se conoce como la plusvalía relativa, lo que más llama la plusvalía relativa, aquella que se consigue con la introducción de la maquinaria. El obrero, la obrera, se hacen más eficaces en el proceso productivo, mejoran sus condiciones de vida porque tienen más tiempo libre, porque en algunos casos se mejora el salario, porque en algunos casos también van a empezar a aparecer unas ciertas fórmulas de protección social, y todo eso va a desembocar en la subsunción real. La subsunción real. Un momento, un contexto en el que el obrero pierde conciencia de la explotación. No se siente explotado como se había sentido, o no se siente tan explotado, o puede llegar incluso a perder por completo la conciencia de explotación, como ha ocurrido no en épocas de Marx, pero sí quizá en ciertos momentos de nuestra historia más reciente. Claro, se pierde la conciencia de explotación. Es muy interesante porque Marx está hablando de algo que o está empezando a suceder en su época, pero que desde luego no es general y no se va a generalizar hasta bastante más tarde. Os recuerdo que Marx muere en 1883, no muere en el siglo XX ni mucho menos. Es decir, Marx es capaz de intuir por dónde va a ir el desarrollo capitalista, y va a intuir la idea de la subsunción real. Tanta intuición es que esto lo redacta en un capítulo del Capital, el capítulo 6, que no se publica con el Capital, queda inédito. Y luego se ha publicado aparte el capítulo 6 del Capital sobre la subsunción real. Marx lo intuye y lo vincula al proceso, insisto, al proceso tecnológico en la producción, y él analizará muy bien el tema de las máquinas en el proceso productivo en un capítulo de los Grundrisse, el capítulo de las máquinas, que luego pues dio mucho que hablar, y fue la base para el operaísmo italiano de los años 70. Más analiza la cuestión de las máquinas, digo, en ese fragmento de los Grundrisse. Pero yo creo que para entender bien la subsunción real hace falta analizar otros elementos que Marx no vincula a la subsunción real, pero que sin embargo sí que aparecen en su obra, y que yo creo que pueden incluirse dentro de ese ámbito. Claro, porque la subsunción real lo que supone es el sometimiento completo del sujeto al sistema.
El sujeto, ¿cuándo es más eficaz una dominación? Cuando no se percibe como tal. Foucault decía que la eficacia de la ley radica en su disimulación. Y cuando no te das cuenta de que estás cumpliendo la ley, es cuando la estás cumpliendo además de la manera más eficaz. Porque si sabes que la ley está ahí, te está indicando, puedes intentar burlarla, pero cuando te estás ajustando a ella sin ser consciente de que lo que haces es ajustarte a la ley, entonces su eficacia es todavía mayor. Bueno, ese sometimiento no solamente se consigue en el ámbito de lo laboral, sino que se consigue en otros ámbitos de la vida, de ese concepto que a mí me parece tan importante para entender a Marx. Y aquí hay un elemento que me gustaría señalar, y es el hecho de que de la condición de Marx, de la condición de periodista de Marx. Marx es alguien que durante toda su vida se dedica a escribir en prensa. Le concede una enorme importancia a la prensa como un instrumento para la producción de conciencia, para la transmisión de sus ideas. Y Marx, durante toda su vida, está implicado en diferentes medios de comunicación, surtiéndole, o bien dirigiéndolos en algunas ocasiones, como la Gaceta Renana, o bien enviándoles artículos para que fueran publicados. Claro, hemos pasado a una sociedad, la nuestra, la del siglo XXI, en la que la presencia de los medios es abrumadora. La presencia de los medios de comunicación es algo que está ahí de manera constante y que pues influye muy directamente en nuestras vidas. Recordad que Marx decía aquello de que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y yo os decía, claro, una vida en la que el 90% de esa vida, estoy exagerando, es vinculación laboral, trabajo, pues justifica el hecho de que Marx concederá tantísima importancia al trabajo, a la clase, etcétera, etcétera. Pero, añadía, la vida tiene otras dimensiones. Y en nuestras sociedades, nuestra vida tiene una dimensión mediática incontestable. Eso, nos hemos convertido en cyborgs, completamente vinculados, y ahora más, completamente vinculados a pantallas, a dispositivos, a ordenadores, a tabletas, a televisiones y al proceso informativo o desinformativo que a través de ellos recibimos. Es decir, forman parte de nuestra vida y son una herramienta fundamental de construcción de subjetividad y de construcción de subjetividad ajustada a las necesidades del sistema. Es decir, lo que quiero decir es que los medios de comunicación son una herramienta fundamental en esa idea de subsunción real de la que hablaba Marx. Y Marx, en cierto modo, apunta esto en alguno de sus textos. Porque Marx, como periodista que era, sabía de la eficacia de los medios de comunicación y sabía además que los medios de comunicación son capaces de transmitir lo que deseen, lo que ellos quieran y convertirlo en realidad. Fijaos, os leo un fragmento que es una carta que dirige a uno de sus amigos, a Kugelmann, en 1871, en la que se dice: se ha creído hasta ahora que la mitología cristiana bajo el Imperio Romano fue solo posible porque todavía no se había inventado la imprenta. Es todo lo contrario. La prensa cotidiana y el telégrafo, que difunde sus inventos en un abrir y cerrar de ojos por todo el globo, fabrican más mitos en un día que lo que antaño se podía fabricar en un siglo. Fijaos, la prensa cotidiana y el telégrafo que difunde sus inventos. Es decir, la prensa inventa. La prensa inventa, está diciendo Marx. Y como además hay una tecnología que permite que esas invenciones circulen por el planeta a gran velocidad, pues su eficacia
de transmisión de ideología es mucho mayor que lo que existía anteriormente, con lo cual el cristianismo hubiera podido aprovecharse a la perfección de esa estrategia para desarrollar para difundir su doctrina. Lejos de ser un impedimento, los medios de comunicación hubieran sido una ayuda. Claro, me parece tremendamente interesante que nada menos que en 1871, Marx lo que esté haciendo es diseñar el concepto de simulacro. El concepto de simulacro. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es una construcción realizada desde los medios de comunicación, una construcción de realidad realizada desde los medios de comunicación. Un simulacro es algo que aparece en los medios como real, que sin embargo no ha tenido lugar, no ha sucedido. Y la comunicación contemporánea está llena de simulacros, sean fake news, sean bulos, ese tipo de informaciones que circulan por las redes, que aparecen en las televisiones y que todos somos conscientes de la enorme eficacia política que tienen. Precisamente creo que en estos momentos en España hay un doble combate, ¿no? Hay un combate contra un virus médico, un virus biológico, y por otro lado hay otro combate contra un virus ideológico que a través de bulos, mentiras y deformaciones de la realidad está intentando erosionar nuestra sociedad democrática de una manera pues tremendamente efectiva. Vemos como la extrema derecha está utilizando los canales informativos, las redes sociales, para promover mentiras. La última de ellas era, hace referencia, es de ayer creo, un premio Nobel que decía pues que el virus había sido creado en laboratorio. El premio Nobel ha salido a desmentir lo que él no lo había dicho en la vida. Pero bueno, ya se ha lanzado, ya circula y ya es algo pues que se utiliza como moneda ideológica en nuestro debate político, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues Marx señala esto. Marx señala la potencia de los medios de comunicación para construir subjetividad, ¿no? Para construir subjetividad, y apunta a la figura del simulacro. Creo que en algunas, la figura del simulacro viene recogida de manera maravillosa en ese cuentecito de Borges, de Borges y Bioy Casares, que se titula Esse Percipi, que no sé si os he contado en alguna ocasión, yo creo que sí, que lo he mencionado. Es un cuento, fijaos, del 67. En el 67 en España empezaba a haber alguna televisión, pero más bien pocas. Pues en ese cuento del 67, Borges y Bioy Casares lo que cuentan es la historia de un tipo que paseando por Buenos Aires se da cuenta de que ha desaparecido el estadio de su equipo de fútbol y entonces se va a las oficinas del club a preguntar qué ha pasado. Resulta que el presidente es amigo suyo de la infancia, empiezan a hablar, tal, y en estas pues que entra un locutor famoso de radio y el presidente de manera muy displicente le dice al locutor: el próximo partido ganamos 2-1, hay juego recio, pero por favor no vuelva a repetir el pase de Musante a Renovables, que se lo conoce todo el mundo. Imaginé un poquito porque váyase, ¿no? Y entonces el amigo, el aficionado, pues se queda estupefacto y le pregunta y le dice: pero oiga, ¿qué pasa? Que es que los partidos están amañados. Y el otro, con una sonrisa, dice: pero ¿usted en qué mundo vive, don Domecq? ¿En qué mundo vive? Y dice: los partidos son cosas de la historia. El fútbol, junto con otros deportes, es algo que pasó a la historia hace tiempo, que no se practica desde hace mucho, y lo que usted oye en la televisión, oye en la radio o ve en la televisión no son más que ficciones, y a los que ve dando patadas pues son actores que se han puesto una camiseta. Y el otro pues se queda pasmado, y el otro, ante el pasmo que ve en el amigo, le dice: oiga, se preocupe, dice: es que
La mayor parte de las cosas son así, ¿eh? Las inauguraciones de escuelas, las visitas de testas coronadas. Que bueno, ahora tenemos una coproducción yanqui-soviética que tiene muy buena pinta, que es la carrera espacial, ¿eh? Eso nos va a dar muchos réditos. Y otro dice, pero ¿y entonces en el mundo no pasa nada? Y dice, bueno, pues muy poco. Y dice, pero usted está en casa tumbado en su sofá viendo la tele o escuchando la radio, ¿qué más quiere? Pues usted está muy bien allí, tranquilo. Y entonces el aficionado, eh, que no sale todavía de su pasmo, está en shock, evidentemente, le dice, mire, por si acaso yo seré una tumba. ¿Eh? Se lo juro eh, por Zarlenga y por Renovales. Y le está jurando por unos jugadores que le acaban de decir que no existen. ¿Eh? Y tiene tan metido dentro el simulacro, ¿eh? Está tan construido por esa visión de la realidad que sigue jurando por ello cuando le acaban de decir que eso no es real, que eso eh, no existe. Pero lo más brutal es la contestación del presidente del equipo de fútbol, que le dice, haga lo que se le dé la gana, nadie le va a creer, nadie le va a creer. Porque cuando este buen hombre salga de allí diciendo que el fútbol no existe, pues los demás le van a decir, pero si lo hemos visto en la tele, pero si lo estamos oyendo en la radio, pero está usted loco. ¿Recordáis la caverna de Platón? ¿Recordáis la caverna de Platón? Emilio Lledó, nuestro filósofo, al que por cierto el otro día dedicaron un programa magnífico en televisión española, Emilio Lledó vinculaba la caverna platónica con la televisión. Decía que la televisión es nuestra caverna actual, ¿no? Vemos ahí las sombras y pensamos que es lo real. Vemos los simulacros y pensamos que es lo real. Y recordad que en la caverna, cuando alguien se libera y sale y ve la realidad, pues Platón dice, si vuelve abajo y dice que es mentira lo que están viendo, a este lo matan. ¿Mm? A este lo matan, no es que no le quieran, es que directamente lo matan. Bueno, pues esa es la potencia del simulacro, ¿eh? Esa es la capacidad del simulacro de construir sujetos que se hayan absolutamente subsumidos, tan realmente subsumidos en la realidad. Y Marx señala el elemento productivo, ¿no? y no llega a señalar, no llega a vincular el elemento mediático, aunque empieza a apuntarlo en algunos de sus textos. Porque Marx es tremendamente fino en el análisis del capitalismo, ¿no? Marx es tremendamente fino en el análisis del capitalismo y también va a señalar en este ámbito cómo en el proceso de producción capitalista el proceso, el capitalismo tiene una dimensión, y fijaos la palabra que voy a utilizar, seductora. El capitalismo es seductor. Quizás esto me lo hayáis escuchado decir en alguna ocasión. Y yo pensaba que lo había cogido de Baudrillard, ¿eh? Yo pensaba que lo había cogido de Baudrillard. Bueno, y de hecho, yo hago referencia a ese carácter seductor porque creo haberlo leído en algún texto de Baudrillard. Mi enorme sorpresa es cuando lo leo en Marx, ¿no? Mi enorme sorpresa es cuando lo leo en Marx, cuando leo a Marx decir lo siguiente. Un texto, fijaos, de los manuscritos del 44, 1844, ¿no? 1844. Y Marx dice, cada uno especula sobre cómo crearle a otro una nueva necesidad, para imponerle un nuevo sacrificio, para atarle a una nueva dependencia y para seducirle con nuevos placeres. Esa es la dinámica del capitalismo, la de la seducción, la de la gestación de nuevas necesidades en el sujeto, ¿eh? Que le van a llevar a desempeñar una determinada práctica de consumo sobre la base de una necesidad producida, ¿no? Sobre la base de una necesidad producida. Es decir, Marx también nos está empezando a teorizar la cuestión del consumo, ¿no? Ahí tenemos tres elementos fundamentales para la noción de subsunción real. El tema de la mecanización de la producción, ¿no? El tema de los medios de comunicación
y el tema del consumo. Porque Marx va a ser muy consciente, esto lo apunta en la ideología alemana junto con Engels, de que las necesidades son producidas socialmente, las necesidades no son históricas, no son naturales, no se tienen las mismas necesidades en diferentes momentos históricos, como se teoriza desde el idealismo, sino que los diferentes momentos históricos provocan diferentes necesidades en los sujetos. Hasta el punto, llegará a decir Marx, haciendo una afirmación que a mí me parece de una actualidad trepidante, que en el capitalismo no producimos lo que necesitamos, sino que acabamos deseando aquello que se produce. Es decir, que no hay una prospectiva de las necesidades del ser humano, no se piensa qué desea el ser humano para darle satisfacción, no se piensa qué necesita el ser humano para darle satisfacción, sino que se produce y a continuación se genera el deseo, se genera la necesidad en el ser humano. Esto lo apunta Marx en ese texto del que ya os he hablado, en los Grundrisse, donde dice: la producción engendra como necesidad de los consumidores los productos creados por primera vez por ella como objetos. La producción produce, por lo tanto, el objeto del consumo, la forma del consumo, el impulso del consumo. El impulso del consumo. Es decir, la producción es productora de deseo. El capitalismo es productor de deseos. No producimos lo que necesitamos, sino que necesitamos lo que producimos. Y esto más lo está diciendo en los años 60, 70 del siglo XIX. ¿Qué diría en la actualidad? ¿Qué diría en la actualidad cuando es evidente este mecanismo constante de generación de necesidades en los sujetos, de generación de deseos tan analizados desde el psicoanálisis, por ejemplo, que ponen de relieve cómo las dinámicas de consumo están basadas en esa doble estrategia de seducción de los sujetos y al mismo tiempo de producción de una serie de deseos en estos sujetos, ¿no? Por eso digo que cuando Marx analiza la subsunción real y la está analizando con una visión de futuro muy evidente en el campo de la mecanización de la producción, al mismo tiempo hay elementos en su obra que permiten complementar esa concepción de la subsunción real, vinculándola a la cuestión de los medios de comunicación como productores de realidad, como productores de simulacro, como productores de subjetividad, y al mismo tiempo a la producción de deseo que va acompañando a la producción de mercancías. Es decir, un Marx de una tremenda actualidad, de una terrible actualidad, que no solamente sirve para analizar el capitalismo del 19, sino que nos da herramientas y tremendamente eficaces para analizar también el capitalismo del siglo XXI. Y voy a dejarlo aquí, aunque me he extendido más de lo que quería. Y mañana lo dejo a las puertas de un nuevo tema que abordaremos mañana. Y ahora, pues, si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición.